¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rox Muñoz y soy parte del equipo de Inspirit y les doy la bienvenida a este podcast Inspirit Latam. Y tengo el placer de estar con Iván González. Iván González, bueno, yo lo conozco de la comunidad, de precisamente que nos habla mucho de Kanban y asistía a uno de esos cursos, el KMP1. Y bueno, estoy muy contenta de que esté acá y ¿por qué no te presentas, Iván? Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, ¿qué les puedo decir de mi persona? Siempre he querido buscar, como tal vez, formas más sencillas de hacer las cosas. La verdad que creo que ha sido mi búsqueda constante, latente, ¿no? Y bueno, allá por el año 2000, 2007 escuché la palabra Kanban, el 2011 llevé un curso de Kanban acá en Perú, y el 2012 que ya lo apliqué así, pero de manera, si bien a conciencia, sentí que mi entendimiento de las cosas dio un vuelco total, ¿no? Entonces, tan impactado quedé en esto que desde 2013 me decidí ser entrenador en Kanban. Y la verdad es que bueno, me acuerdo hasta el 2013 cuando vine acá, bueno, cuando regresé después del entrenamiento, comencé a ver, ya, saquemos el primer curso de Kanban. Y en 2013 era muy pronto, porque no, la gente, estas cosas todavía apenas las escuchaba. Así que, bueno, como toda la vida, uno tiene que adaptarse y me dediqué a otra cosa en ese año. Pero así es, ¿no? Ya cuando comencé con fuerza fue en 2017, retomé todo este tema de Kanban y desde ahí hasta ahora estoy dándole con bastante fuerza el incorporar sistemas pool al día a día de los equipos, de los servicios, ¿no? De las empresas en general. A eso me dedico, no tanto, es tanto el tema de consultoría como el tema de entrenamiento. Buenísimo. Y por eso es que tenemos el honor de que estés aquí con nosotros hoy, porque precisamente el tema que nos convoca es otro tema que así como en el 2012, 2013 es que nos contaste que Kanban era como que apenas estaba escuchando en Latinoamérica y estaba saliendo, Mm. ahora vamos a hablar del Kanban Maturity Model, ¿no? El modelo de madurez que propone Kanban y que, bueno, tiene como ciertos cambios y, bueno, tú nos contarás más que por eso eres como el experto acá del Kanban Maturity Model. Este, sí, mira, más que el experto, probablemente soy el más viejito en este lado del mundo con esas cosas, ¿ya? Sí, No me cabe duda que hay gente súper, la verdad, capa que está haciendo cosas súper buenas aquí. Y así que dentro de lo que he podido, digamos, procesar a lo largo de estos años, ¿no? Y puedo tal vez hacer un esfuerzo, ¿no? De sintetizarlo. Yo primero comenzaría definiendo qué cosa es el método Kanban, ¿no? Y el buenísimo. método Kanban, el método Kanban en sí, es un método para gestionar trabajo de conocimiento. Y cuando decimos un método para gestionar trabajo de conocimiento, es que ya comenzamos a ver que tendríamos que tener una diferenciación, ¿no? Entre qué es trabajo de conocimiento y qué es trabajo operativo, ¿no? Entonces, en el trabajo operativo, las cosas que uno hace tienen un procedimiento estándar, haces un estándar y se sigue ese trabajo operativo. Y usualmente para poder hacer estimaciones en el trabajo operativo, uno utiliza un P por Q. P por Q, o sea, necesito avanzar una tarea que es operativa porque, por ejemplo, puede ser una pared, ¿no? Tengo que hacer una pared, ¿no? Bueno, ¿cuántas personas necesito? ¿Por cuánto tiempo? ¿Sí? P por Q. Eso es en trabajo operativo. Pero en trabajo de conocimiento, las cosas son un poco diferentes, ¿no? Porque en trabajo de conocimiento, de repente alguien me asigna una tarea que está de color rojo, ¿no? Que tengo acá en mi mano, y yo la veo y digo, esta tarea está un poco difícil para mí, pero yo soy ingeniero y la puedo hacer. Entonces, ese día va a pasar lo siguiente. Ese día, bueno, esta es una analogía, ¿ya? Ese día, mi productividad va a ser, acá ven en la cámara un dado, el número ¿Sí? uno, va ¿Uno? a ser como uno. Pero otro día, llega a mis manos esta, que es de color verde. Le digo, oye, esta de acá, ya la he hecho ayer nomás, he hecho una igualita a esta. Así que esto lo puedo hacer muy fácilmente. Entonces, ese día, mi productividad va a ser como un 6, ¿ven? Ujú. Entonces, ustedes se acuerdan que en las simulaciones de Kanban usamos muchos dados, Sí, porque los dados representan el trabajo de conocimiento, ¿no? El match entre la persona y lo que tiene que hacer. Ese match, nunca va a ser el mismo. O sea,
No salimos de la universidad, no salimos clones, ¿no? Todos pensando lo mismo, todos con los mismos skills de programación. No, no, no. Salimos en distintos niveles y con distintas cosas que nos gustan más, ¿no? Hay personas que le gustan más de repente Java, otras personas que le gustan más .NET u otras, tantos frameworks de desarrollo que hay hoy día, ¿no? Y tantos nuevos lenguajes que hay hoy día, o infraestructura, ¿no? Entonces, no todos vamos a hacer lo mismo. El trabajo de conocimiento es eso, ¿no? Es algo que es difícil tener que estimar, ¿no? ¿En cuánto tiempo va a estar esto? Es un tema bien, bien complicado. Entonces, para eso es el método Kanban. Y ahora, cuando hablamos de trabajo de conocimiento, estamos hablando de desarrollo de software, desarrollo de producto, innovación, sí, innovación, ¿sí es? ¿No? Marketing, ¿no? Recursos humanos o gestión del talento, gestión de desarrollo de personas, ¿no? Como se llama ahora. Entonces, el método Kanban te sirve para eso, ¿no? Para el trabajo de conocimiento, ¿no? Eh, 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 para lo que es la parte, digamos, muy operativa, el Kanban probablemente no te va a ayudar mucho, más vas a utilizar en la parte operativa que vas a usar más, vas a usar técnicas de Lean Manufacturing o vas a usar técnicas de best practices. Entonces el método Kanban más te va a ayudar para el trabajo de conocimiento, para hacer el trabajo visible, ¿no? Entonces, eso es el método Kanban. Ahora vamos a hablar de el Kanban Maturity Model. Probablemente yo creo que probablemente debimos haberle quitado la palabra Kanban adelante y poner algo así como Alpha Maturity Model, no sé, cualquier otra palabra, ¿sí? Ujú. Porque el Kanban Maturity Model, lo que trata de representar es una propuesta de modelo de madurez, ¿no? Entonces, madurar, ¿qué significa madurar? Madurar, hay muchas definiciones de qué significa madurar, ¿ya? A mí me gusta esta, ¿no? Que es la de, comenzar a tomar conciencia, ¿no? Conciencia de qué cosas rigen el crecimiento, ¿no? En el mundo, ¿no? ¿Qué cosa rige que yo pueda ir dando pasos firmes, ¿no? La conciencia de ello hace que yo madure. Y eso es cualquier aspecto de la vida, ¿no? Por ejemplo, mi hijo pequeñito de 8 años, ¿no? Me dijo, y papá, yo quiero ser libre, ¿no? O sea, no quiero ir al colegio ya, ¿no? Yo quiero ser libre, me dijo, ¿no? Ajá. Yo le dije, hijito, mira, este, el que conoce más es más libre, le digo, ¿no? Entonces, si tú conoces más, eres más libre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estudias inglés, puedes irte a otros países y hablar con personas que hablan inglés y comunicarte muy bien, pero si no hablas inglés, por ejemplo, no vas a poder entenderlos y no vas a poder comunicarte con ellos. Entonces eres menos libre. Entonces, cuanto más conocimiento tengas, vas a ser más libre, ¿no? Claro. Entonces él me entendió, la verdad es que estuve iluminado ese día, ¿ya? Porque ahora así si yo lo hubiera explicado así, me hubiera dicho, se hubiera dormido probablemente, ¿no? Estuve iluminado ese día y él me dijo, ya papá, voy a estudiar para ser libre, me dijo, ¿no? Y yo dije, wow, ¿no? Ah, comprendió, ¿no? Tomó conciencia de algo muy importante, ¿no? Entonces, el Kanban Maturity Model nos sirve, nos señala ese camino de conciencia, ¿sí? De conciencia hacia qué tendríamos que hacer para que una organización madure hacia dónde. Hay un norte aquí, ¿ah? Hay un norte. El norte que tiene el Kanban Maturity Model, así como el método Kanban también, el norte es ser fit for purpose. Fit for purpose es un concepto bien simpático que se puede traducir como adecuado al propósito, pero ahí hay que agregarle algo más, adecuado al propósito del cliente, ¿sí? Ujú. Entonces, el norte del método Kanban es para gestionar trabajo de conocimiento y ayudarlos en el camino de ser más adecuado al propósito del cliente. Y el Kanban Maturity Model es un modelo que te permite que la organización sea cada vez más adecuada al propósito del cliente. Mm. Entonces, ¿qué cosa es ser adecuado al propósito del cliente? ¿No? Hoy día se habla mucho de propósito, pero a veces uno puede crear un propósito que esté desconectado del propósito del cliente. Y eso sería un error de definición, ¿no? De diseño, un error de diseño. Entonces, hoy día tenemos que estar muy sensibilizados con el propósito del cliente. Entonces, aquí ya comenzamos comentando de que a veces hay un mito. El mito es que Kanban sirve para la eficiencia, ¿no? Kanban en realidad lo que busca es que seas más adecuado al propósito del cliente. Ese es el norte de Kanban. No es la eficiencia, ¿sí? Es más, te va a invitar a ser ineficiente en varios aspectos porque tienes que cumplir con ser adecuado al propósito del cliente, ¿sí? Wow. Entonces, ahora, regresando al tema de ser adecuado al propósito del cliente, ¿no? Este, Voy a poner un caso, ¿no? Un caso de qué significa adecuado al propósito del cliente. Le preguntaron a Jack Ma cómo fue que venció a IBM.
¿Cómo fue que eBay a fines de 2006 decidió irse de China? ¿Cómo fue? Si Jack Ma era una cosa pequeñita, ¿no? O sea, un negocio muy pequeñito, Alibaba, y eBay era el más grande del mundo en Internet en ese entonces, el más grande. No Sí, estaba Facebook, no había más. Google apenas, no había más. Así que eBay era el más grande y ustedes es David contra Goliat, ¿no? ¿Es posible que haya hecho eso? Y Jack Ma con una enorme sonrisa y con mucha, así, calma, como él se expresa, muy fácil, dijo, muy fácil. Cuéntanos, ¿qué hiciste? Es que lo que pasa es que hay algo que es un problema en el mundo occidental. El mundo occidental trabaja para Wall Street, mientras que yo trabajo para el cliente. Esa es una gran diferencia, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Entonces uno se pone a pensar eso bajo esa lógica, ¿no? Jack Ma decía, ¿no? Primero es el cliente, porque si no tienes cliente no hay negocio. Segundo es el empleado, ¿no? Porque el empleado va a dar ese valor al cliente, ¿no? Sí. Y tercero, o hasta yo diría quinto, pero es porque no hay otro en medio. El tercero es el accionista. Es más, Jack Ma, cuando salió la bolsa, ¿no? Antes de salir a la bolsa, él daba su mensaje así, ¿no? Decía, primero el cliente, segundo el empleado y tercero el accionista. Entonces, uno que compró acciones le dijo, oye, Jack, pero si yo soy tercero, entonces, ¿para qué compré tus acciones? Y Jack Ma le dijo, véndalas, ya, véndalas, ¿no? Porque no queremos tener accionistas que piensen distinto a nosotros. Primero es el cliente, si no, no hay negocio, ¿sí? Entonces tenemos en este lado del mundo occidental, y nosotros somos chicos de Occidente, todo este lado del mundo, Ujú. una mentalidad muy orientada hacia el accionista, ¿no? Y eso puede generar descalabros muy grandes, pero muy, muy grandes. Entonces, Fit for Purpose les invita a mirar el propósito del cliente. ¿Cuál es el propósito del cliente y cómo podemos hacer que ese propósito se pueda cumplir de manera wow, ¿no? Yo quiero ir a una sucursal bancaria a hacer una operación porque necesariamente tengo que ir físicamente. Yo quiero esperar 2, 3 minutos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sería más fit for purpose. Y así les puedo dar muchos ejemplos sobre qué cosa podría ser fit for purpose. Entonces, en Kanban, cuando hacemos un tablero Kanban, este tablero Kanban tendría que acercarnos a ser adecuado al propósito del cliente. Entonces, con cada columna que estamos pasando, las políticas deberían ser tales que has verificado esto, has verificado el otro, has contemplado el feedback del cliente aquí y acá y acá. Entonces, todos los pasitos que hacemos es para ser más adecuado al propósito del cliente. El Kama Maturity Model, su meta es que logres eso, ser adecuado al propósito del cliente. Pero para eso hay niveles, ¿no? Hay Claro. niveles. Vamos Ay, desde el nivel cero antes de hasta el entrar a nivel los, 6. a los niveles, Sí, ¿sí? adelante. Ujú. Em, Bien interesante esta parte que nos cuentas de Jack Ma y cómo empezaron o ganaron, ¿no? Que es mucho el que conocía yo a mi público, ¿no? Yo soy chino y conocía cómo se comporta todo esto en China, Yes. ¿no? Y es en la parte en la que como dices, el conocimiento, la parte intelectual de las personas que están dentro de la organización se vuelve un activo muy importante, ¿no? Sobre todo en estas como transformación. Que me Ujú. imagino que por ahí va, ¿no? Un poco ligado, o estoy yo asumiendo, confírmame si el Kanban Maturity Model es una guía también para estas famosas transformaciones que ocurren dentro de las organizaciones. Sí. O sea, el Ujú. Kama Maturity Model hoy día, por ejemplo, tú estás haciendo, vamos a decir, ¿no? Has iniciado un proceso de transformación bastante grande y has Ujú. creado, no sé, pues, nuevos departamentos, has movido todo un montón de Sí. gente, ¿ya? ¿Para qué te puede servir, para qué te puede servir el Kanban Maturity Model? Para, llenar los vacíos que has dejado. Mm. Porque a veces por ir muy rápido, querer hacer tantas cosas, de pronto estamos medio locos, ¿no? En que un directivo dice, no sé a quién ahora preguntarle esto que antes le preguntaba a Juan y ahora me dicen que ya no es con él. Sí. No sé qué quiere preguntar, estoy perdido. Y así están todos, ¿no? Tranquilos, tranquilos, con calma. Ahí viene el Karma Maturity Model para llenar todos esos vacíos que has dejado. Tranquilo, o sea, en eso te puede ayudar. O sea, si tú estás en medio de una transformación grande, el Karma Maturity Model te va a ayudar a poner esos sellos en los vacíos que has dejado. Ojo, esto no es ninguna crítica, es un tema es normal. Cuando uno hace muchas cosas muy rápido, dejas vacíos, ¿ya? Y tranquilos, tranquilos. El tema es, bueno, acá tienes una herramienta, un modelo, que te puede ayudar a sellar esas cosas, tac, 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 la vas sellando y de pronto agarras robustez y fuerza, ¿ya? Que Ahora, además, si claro, no has hecho una, claro, ujú, perdón, sí. ¿perdón?
No, que además, claro Oye, que eso es como la parte en la que, digamos, ya lo configuras a lo que tú eres en ese momento, lo que la organización es en ese momento, ¿no? O sea, no sí, tiene que ver sí. con, porque yo ya hice un cambio y ahora entro y veo dónde le hago el pequeño ajuste, en dónde estoy como para seguirlo adaptando a lo que yo soy y a mi cultura, ¿no? A mi paso. Así Ujú. es, Rox, ¿no? O sea, el camino que tú has elegido, ¿sí? Va a entrar el Canva Maturity Model y te va a ayudar a sellar todos esos huequitos, todos esos espacios, todas esas pequeñas grietas que se están formando. No te preocupes, ahí va a entrar esto y te va a ayudar a ser más robusto. Por otro lado, si no has hecho una transformación gigante, ¿sí? Puedes utilizar el Canva Maturity Model para ir paso a paso, y Ok. comenzar a ser más robusto también, ¿ya? O sea que estés inmerso en una transformación grande, con muchos desafíos en la cual ya te están pidiendo quiero resultados, ¿no? Y eso pues es ahora, hoy día, creo que Vox Populi, ¿no? O sea, todos están haciendo, a ver, ya vas 3 años de transformación, 4 años, 5 años, ya, ¿y cuáles son los resultados? Y los resultados, ¿tienes problemas con eso? No te preocupes, toma el Canva Maturity Model y vas a ver cómo sellando esos huequitos, tac, 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 de pronto vas a ver que puedes mostrar esos resultados. Y no estás haciendo ninguna transformación digital, estás pensando qué puedes hacer. El Canva Maturity Model te va a ayudar también a ir paso a paso, ¿no? Mm, Es como en ese caso sería como comenzar a construir, ¿no? La base del edificio, el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso, ¿no? Y eso va a ser muy robusto, ¿ya? Muy robusto. claro. Muy robusto, y también viene una palabra importante, robusto y flexible, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí viene algo bien interesante bueno, que siempre digo en los entrenamientos, Ujú. seguro me has escuchado esto. Nuestro enemigo no son los procesos, ¿no? Nuestros enemigos son los procesos rígidos, o sea, aquellos procesos que no puedes modificar ante un contexto cambiante, esos son nuestros enemigos, ¿eh? ¿Qué más? Este, el hijito de ese, vamos a llamarle acción. Ujú. Nuestro segundo enemigo, y ahí viene algo bien interesante, nuestro segundo enemigo son los roles rígidos, los roles que no puedes cambiar, los roles que se quedan ahí fijos. Ujú. No, hay que permitir que los roles también se vayan adaptando a estos cambios en el contexto, ¿sí? Así que con Kanban es cambio evolutivo, ¿sí? Por lo tanto, la evolución te invita a hacer una mutación. Bueno, a mutar. Hay que comenzar a mutar para adaptarse mejor al mercado y ser más adecuado al propósito, ¿sí? Entonces, así vemos cómo el Canva Maturity Model te puede ayudar. Estés en una transformación muy grande o estés iniciando Inicia. una iniciativa de cambio, ¿sí? Perfecto. Y ahí, Eso. ya que comentabas sobre flexibilidad, ¿hay como valores o pilares que existen del Kanban Maturity Model, además de la flexibilidad que tenga? Este, Ujú. sí, sí, de hecho, los valores guían el proceder en el Canva Maturity Model, porque siempre estamos buscando un sentido de por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Sí. Siempre tenemos que tener un sentido de por qué estamos haciendo las cosas. Y el por qué tiene que estar fundamentado en valores, ¿no? Entonces, lo que yo suelo hacer es un trabajo, bueno, cuando hago consultoría, hago un trabajo con las áreas de gestión de talento. Nos juntamos para ver cuáles son los valores que ustedes han definido para su organización. Y eso lo ponemos como en columnas, ¿no? Como en columnas. Ujú. Digamos, y en líneas horizontales, perdón, horizontales, ponemos los valores del Kanban Maturity Model con cada nivel de madurez, ¿no? Con cada nivel de madurez. Entonces vamos viendo cómo hacemos el match. Ok. Entonces hablamos, por ejemplo, ¿no? Si la empresa tiene cliente céntrico como valor, que casi todas tienen una muy parecida, enfoque en el cliente céntrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un nivel de madurez que es el nivel madurez 2, que sobre un momento vamos a hablar. El nivel madurez 2 te dice, tienes conectado el extremo a extremo para poder saber dónde está el pedido del cliente. Tienes un tablero Kanban que te une de extremo a extremo para que veas dónde están los pedidos de los clientes. No. Bueno, entonces Ujú. sería bueno fortalecer el valor de enfoque en el cliente, y por eso tener esta práctica. Oh, Es muy difícil que alguien te diga, no, claro. no, yo no quiero fortalecer ese valor. No, es muy difícil, ¿sabes? Entonces, con eso de manera muy natural, de manera muy orgánica, dices, bueno, hagámoslo, ¿no? Ujú. Hagamos un piloto primero, ¿no? Porque también hay que tener cuidado, ahí sí hay que tener cuidado, porque a veces de repente hay directivos que quieren, ya, quiero que en todo lugar hagas esto. No, espérense. Vamos primero a comenzar con un servicio para que ustedes vean cómo es un sistema pool, ¿no?
Este, así que nos basamos en valores, ¿no? Los valores, por ejemplo, de nivel uno de madurez son 3, y bueno, yo le digo 4, ¿ya? Porque le agrego un cuarto que debería estar, porque está implícito, ¿ya? Es, por ejemplo, los valores de transparencia, Ujú. en nivel uno, ¿no? Transparencia, colaboración, tomar la iniciativa, y el cuarto valor es balance o equilibrio a nivel equipo, ¿ya? Pero para eso, de repente me estoy saltando una parte, ¿no? Pero esos valores, de hecho, son la luz para poder incorporar prácticas, ¿ya? Ujú. Estamos haciendo, el por qué estamos haciendo esto es porque estamos desplegando estos valores, ¿no? Ahora, cuando hablamos de valores en Kanban Maturity Model, uno puede decir, vamos a fortalecer la transparencia, la colaboración, tomar la iniciativa y el equilibrio, pero lo vamos a decir en términos de la empresa. La empresa de repente tiene otros valores, ¿no? Que es de repente, tal vez, vamos a ver, tienen de repente, a ver, ¿qué valor podría ser? Bueno, el enfoque en el cliente siempre va a estar, pero va también a haber otros valores, ¿no? Que es, por ejemplo, el valor de, tal vez, experimentación, o el valor de, colaboración como valor transversal, Ujú. o trabajo en equipo. Siempre está, casi siempre uno de trabajo en equipo, ¿no? Entonces vamos a decir, vamos a fortalecer el trabajo en equipo, ¿no? Siendo más transparentes a nivel equipo, ¿no? ¿Ok? O sea, no estamos, no estamos haciendo nada más que utilizar las herramientas que ya tienes. Entonces, ahí no vamos a poner nuevos valores, sino más bien vamos a fortalecer los valores que ya tienes. Tienes valor de trabajo en equipo, ya. Este valor de trabajo en equipo, mira, en cada nivel de madurez vamos a ponerle un poco más de esteroides, ¿no? Y acá, aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá. Mm. Y conforme vamos logrando cada vez más, tu trabajo en equipo ahora va a ser, toda tu empresa va a ser un equipo, ¿no? Ahí Este, me pareció sí, como muy interesante, Iván, esta parte que en la que comenzaste con tanto que el Kanban Maturity Model es esta parte de tomar conciencia y cómo la tomas en el día uno, ¿no? En el que haces como este match entre los valores de la empresa y los valores de Kanban y de no solo de Kanban Maturity Model, sino de la de cómo eso lo visualizas en todos son 6 niveles, ¿no? Del KMM. sí, Entonces, me pareció como que muy interesante esto que dices, de, bueno, cómo lo haces realidad. No, no solo es el decir que estamos customer centric, sino cuáles son estas características, como que esta bajada que de pronto, en mi opinión, es lo que a veces las organizaciones te piden, ¿no? Bueno, yo cómo sé, ¿no? ¿Cómo sé que realmente esto pasa? Y nos adelantamos tal vez al nivel uno, pero sé que hay un nivel sí, cero. ¿Nos puedes contar un sí. rapidito de qué es el nivel cero? ¿Qué significa estar en nivel cero de madurez? El nivel cero significa que las personas trabajan de manera individual, o sea que no hay espíritu de equipo. Cada persona es un silo en sí misma, ¿sí? Cada persona es un silo. Cada persona es más, la persona dice, ¿sabes qué? No me pongas procedimientos porque eso es burocracia. Yo trabajo de una manera, a mi manera. Yo trabajo a mi manera. Así que no me gusta eso de definir políticas. Pero vamos, igual hay que hacer algo a nivel cero. Ujú. Ya, con esa cultura de nivel cero, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a fortalecer el valor del logro. Logro significa que estás orgulloso de acabar algo para un cliente. Ese sentimiento de que estoy sintiéndome orgulloso de que estoy acabando algo para el cliente, por lo menos eso es nuestro primer peldaño para después ir más lejos, Fit for ¿sí? purpose, ¿no? Sí, Luego. poco a poco, o sea, quieren lograr eso, ¿no? Lograr entregar algo. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Por lo menos en nivel cero, podemos poner un tablero Kanban personal. O sea, el que yo tenga mi tablero Kanban de Iván, ¿no? Con las tareas de Iván, y le pongo un límite de trabajo en progreso a mis tareas, a las de Iván, solito, de manera independiente, ¿no? Ya de esa manera, la persona se está protegiendo de la sobrecarga, por lo menos a nivel individual, ¿no? Y eso va a hacer que logres más cosas de manera individual. Pero eso es el nivel cero. El nivel cero. Hay que ir más allá, hay que ir más allá. Y ahora vamos a hablar del nivel uno, ¿no? Nivel Donde el uno, trabajo en equipo es uno de los valores, ¿no? Ahí es donde se ve como que eh, el cambio. sí, en el nivel uno, ya por fin, ya has formado equipos, ¿ya? Ya has formado equipos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, pues, eh, ya se puede decir que existe colaboración dentro del equipo, transparencia dentro del equipo, actos de liderazgo o, bueno, tomar la iniciativa dentro del equipo, ¿no? Entonces ahí Kanban viene con un cuarto valor, que eso parte también de la agenda de sostenibilidad de Kanban, que se orienta justamente a ese nivel, a nivel uno, en Ujú. la cual te dice que es necesario proteger a los equipos de la sobrecarga, ¿ya?
Entonces, para eso se utilizan sistemas pool. Un sistema pool es un sistema en el cual vas a trabajar algo, ¿no? Voy a trabajar esta tarjeta, que es la tarjeta, bueno, de mis amigos de Objectives. Ujú. Esta, esta tarjeta, voy a trabajar esta tarjeta y, y una vez que la acabo, recién tomo otra, ¿sí? O sea, no estoy haciendo esto, ¿no? Toma, toma, Sí, toma, toma, no, toma. Esto es sobrecarga, ¿ya? Sobrecarga. ¿Estamos? sí. Y la sobrecarga, ¿qué genera la sobrecarga? A ver, Rox, tú has visto contextos de Gente sobrecarga seguro. cansada, tareas que no se Más, terminan, trabajo que no se termina, no se da valor, el estar como, pues, simplemente trabajando por trabajar, ¿no? Sin ninguna conciencia de para qué. el trabajar sobrecargado genera todo eso que dices y mira, y genera también esto, ¿ah? Además de eso, genera que como estoy presionado por acabar cosas, las acabo con menor calidad, Claro. ¿sí? Ujú. Y me salto estándares y me salto pruebas y de pronto, ¿qué estoy metiendo dentro del código? Deuda técnica futura, ¿no? Yo digo, creo que ya funciona, ya, 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 así nomás, ciérralo, ¡plá! Y lo entrego, ¿no? Eso genera una bola de nieve, deuda técnica, ¿ya? Ahora, para eso es muy importante mencionarles algunas cosas que yo creo que ya desde ya ustedes podrían utilizar. Este, yo sé que esto ya no se dicta en los cursos de agilidad, felizmente, que es cómo se calculaba el velocity, ¿no? Pero antes, años pasados, había gente que decía que el velocity lo calculas con el promedio de los últimos 3 sprints, ¿sí? Ujú. Ya, no hagan eso. Si tú haces eso, matemáticamente estás generando sobrecarga. ¿Por qué? Porque el promedio solo tiene una probabilidad de cumplirse en 50%. ¿Ya? O sea que si ustedes están haciendo el velocity basado en los últimos 3 sprints y sacas el promedio, estás sobrecargando tu equipo. Ten por seguro que sí es, ¿eh? Estás Sí. sobrecargando tu equipo. Y si estás sobrecargando tu equipo, el primer día del sprint es felicidad, segundo día también felicidad, y los últimos días están en amanecida, ¿no? Y de pronto están haciendo una demo en PowerPoint. No porque el equipo sea malo, es porque el cálculo de los que has hecho tiene una probabilidad muy baja de cumplirse. Y ahora, es más, ¿no? Si le pones una exigencia muy alta, tiene que cumplir con su compromiso, si no, ¿no? Si no, ¿para qué estamos aplicando agilidad? Entonces, ¿qué hacen? Comienzan ya saben qué hacen, ¿no? Bajan la calidad, ¿sí? Bajan los estándares y de pronto la deuda técnica es enorme y dicen, hay un problema de calidad en los equipos, ya, hagamos PDD, ¿no? Espérate, automatización de test. No, primero protege de la sobrecarga. O sea, estamos mirando el efecto, que es el problema de calidad, y no estamos viendo la causa origen. La causa origen es la sobrecarga. Entonces, número uno, yo lo llamaría esto, bueno, yo lo llamo en una metáfora, la ley del flujo número uno es protege a tu equipo de la sobrecarga. ¿Eso qué significa? Pon un sistema pool, donde toman un ticket, acaban el ticket y recién toman el otro, ¿sí? El otro, lo siento, no puede entrar, no, 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 no va a entrar. Oye, pero está en el sprint planning. Se quedará en el sprint planning y no entrará en progress hasta que acabe este. Lo acabo y recién entra el segundo. Entonces, ahí yo les digo algo muy importante. Kanban no compite contra Scrum. Tú puedes incorporar Kanban en la caja, ¿no? En la caja de Scrum sin problemas. ¿Sí? No, lo incorporas. Entonces, tú tienes tu sprint planning ahí cuando tienes todas tus tarjetas, ¿no? En el sprint planning, pero vamos a trabajar solamente una. ¿Ok? Cuando acabemos, recién tomamos otra, ¿sí? Estamos. No, pero es que todo hay que hacerlo. Ya, déjame acabar esta con calidad y recién te tomo la siguiente. ¿Estamos? Ujú. Sí. Entonces, ahí no estamos dejando de hacer sprint, estamos haciendo, perdón, no estamos dejando de hacer Scrum, estamos haciendo Scrum, pero estamos incorporando un sistema pool y eso también va con los tiempos, ¿no? ¿Por qué digo Ujú. con los tiempos? Porque hoy día cada vez más y más personas están publicando en las redes que Scrum es un framework incompleto, diseñado incompleto adrede. Búsquenlo en Google, ¿no? Googleen, ¿no? Scrum Incomplete Framework y está incompleto adrede. ¿Por qué? Porque es un contenedor Claro. y ustedes van a poder incorporar las cosas que ustedes consideren útiles. Entonces yo les digo, incorporen Kanban. Si quieren, no le llamen Kanban, ¿ya? Incorporen sistemas pool, si quieren, ¿ya? Porque también ahí pasa ahí también algunas cosas, ¿ya? A veces la gente dice, no, Kanban me han dicho que es malo. Bueno, ya, no le llames Kanban, pues pongo un sistema pool, así como te estoy explicando, ¿sí?
pon un esquema pool. Toma uno, acábalo, y no le llames Canva, no. Toma el otro, acábalo y recién. Hagan eso, por favor, porque ustedes mismos, miren, busquen, les van a sorprender. Esto les va a sorprender. Scrum ORG es bien open minds. Scrum ORG ha publicado, ¿no? Que el switch de tarea, o sea, tener muchas cosas asignadas, es peligroso, ¿no? Y vas a poner Gerald Weinberg, multitasking, y el primer link que va a salir va a ser Scrum ORG. Sí. O sea, Scrum ORG te dice, no sobrecargues a la gente, porque si tú la sobrecargas, si estoy trabajando en tres cosas a la vez, el 40% de mi tiempo se evapora. Sí, claro, Ujú. así es. Entonces, en el nivel 1 es a nivel de equipo, pero hay que tener mucho cuidado porque hay mucho magnetismo en el nivel 1. ¿A qué voy? Que hoy día tenemos muchos otros modelos de madurez que son madurez de equipo, ¿no? Ujú. O sea, te quedas en nivel 1, forever. No, hay que ir al nivel 2. ¿Qué significa nivel 2? Donde estás conectando los end-to-end. Los end-to-end. Entonces ahí viene algo bien simpático, ¿no? Todavía hay gente que sigue publicando posts que dicen un equipo tiene que estar completo, ¿no? Tiene que tener el end-to-end dentro del equipo, si no, no funciona. Ya, eso, ¿en cuántas empresas se sucede eso? Claro. En no muchas. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa? Porque no es económico, pues. No es económicamente viable tener gente que sepa todo el end-to-end dentro de un equipo de máximo 9 personas. O sea, necesita genios, ¿no? Claro, No, y no es de posible hacer eso. marketing, soporte, etcétera, ¿no? Pues es como. Pero ese idealismo, digamos, voy a llamarlo que se aleja del pragmatismo, Mm, ujú. llega a ser muy nocivo, ¿sabe? Muy nocivo. Sí. ¿Sí? Entonces, Kanban está hecho ¿para qué? Para el mundo real. Para el mundo real. Y vamos a ir al mundo ideal. ¿Queremos llegar al mundo ideal? Sí, queremos llegar al mundo ideal, pero el mundo ideal no es tener en un equipo a todos. No, el mundo ideal es que el cliente esté feliz, que el cliente sea fit for purpose, que el cliente reciba lo que está buscando y hasta más. Ese es el norte de Kanban. No es el norte de Kanban tener equipos cross-funcional, que sean súper así autónomos. No, ese no es el objetivo de Kanban. El objetivo de Kanban es que el cliente esté feliz. ¿Estamos? ¿Eso qué significa? Que de repente, mira, yo tengo dos clientes, cada uno procedió diferente, ¿ah? Uno de ellos tuvo lo siguiente, ¿no? Decía, mira, mi departamento de QA me está generando como un cuello de botella. Entonces he decidido poner a todos los QA dentro de los equipos. Y ¿saben? Les funcionó muy bien. Otro cliente dijo, mis equipos tienen QA, pero los QA a veces están de brazos cruzados sin hacer nada, ¿no? No, pero tiene que estar desde el principio haciendo cosas así, pero yo creo que mejor los voy a sacar a todos los QA, los voy a sacar de los equipos y voy a crear un equipo de QA para que se balanceen, porque he visto QAs que están de brazos cruzados y hay QAs que están con sobrecarga. Entonces mejor los saco a todos en un equipo afuera y entre ellos se balancean y les funcionó súper bien. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Eso qué significa? Eso significa algo muy sencillo, que no hay una sola receta. En el nivel 2 tienes que conectar el extremo a extremo. Ok. No hay ningún gerente que te pueda decir, no quiero conectar el extremo a extremo. No hay. Entonces ustedes dirán, ¿no? Es difícil cambiar el mindset de los gerentes. Es que es fácil. Tienes que hablarles hay que conectarlos en tu end. ¿Quién te va a decir que no? Nadie. ¿Tú crees que va a haber un gerente que te dice, no, no, no quiero que conectes el end to end? No hay forma. No necesitas cambiar el mindset a nadie. Bueno, eso es lo que te dice Kanban. Kanban te dice, no es necesario cambiar el mindset. ¿Sí? No es un prerequisito para que hagas que la empresa comience a madurar. ¿Sí? Lo que sí necesitas es ser consciente de qué cosa hace que funcionen las cosas, ¿no? Primero, protege al equipo de la sobrecarga. ¿Estamos? Sí. Eso ya hemos hablado. Porque si no haces eso, tu calidad se va a caer, tu deuda técnica se va a incrementar, la gente se te va a ir, de pronto el único que sabía el código se va y ya fuiste. Ahora vamos al segundo nivel de conciencia. El segundo nivel de conciencia es el end-to-end. Tenemos que conectar los extremos extremos. Y eso no es nada novedoso. Eso se habla ¿desde qué año? Desde los 1900, principios 1900. Ujú. Henry Ford y su end-to-end de toda su producción, y tal vez mucho antes, ¿no? O sea, no es nada nuevo, solo que ahí viene un problema. El problema es que hoy día estamos aprendiendo demasiado, demasiado de múltiples frameworks que tienen roles, artefactos, reuniones, y tienen un montón de cosas que nos generan sobrecarga cognitiva. Y Mm. la sobrecarga cognitiva hace que nos olvidemos de lo esencial. ¿Estamos?
No se preocupen, a mí también me ha pasado la sobrecarga cognitiva, ¿no? Cuando uno dice, ¿qué hago? Estoy medio perdido. Ya, tranquilos, el Calm Activity Model te dice, vamos a sellar esos huequitos, no te preocupes. Ahora, el segundo piso es, hay que sellar los huequitos ¿has conectado el end-to-end? ¿Tienes tableros visuales de end-to-end? ¿Tienes métricas desde que se aceptó el pedido hasta que se entregó el pedido? No, no tengo nada de eso. Tranquilo, complétalo. Pero primero protege a tus equipos de la sobrecarga. ¿Sí? Primero protege a tus equipos de la sobrecarga, protégelos y después ahora conecta el end-to-end y comienza a contar el tiempo desde aquí hasta acá. ¿Sí? Ahora, hay algo muy importante que tengo que decirles, que en nivel 2 ya es importante comenzar a tener otro tipo de métricas más. Por ejemplo, la métrica de calidad. Ujú. ¿Qué pasa si tú solamente mides el lead time y no mides la calidad? Te puede pasar lo mismo que hoy día está pasando mucho, que es que la gente mide el velocity, pero no mide la calidad. ¿Qué pasa cuando mides el velocity y no mides la calidad? Hubo una empresa, ¿no?, muy grande, que lo que hizo fue, para que los equipos ágiles cumplieran su velocity, no midió la calidad, ¿no? Solamente la Claro, entrega. pues no le conviene. ¿Sabes lo que hicieron? Crearon un equipo Kanban para que arregle los Los problemas. problemas, ¿Sí? claro. ¿Y sabes qué hicieron después? Pero de un... ¿Sabes qué hicieron después? Crearon un segundo equipo Kanban para que arregle los problemas que estaban creciendo. Sí, cierto. ¿Qué hicieron después? Crearon un tercer equipo Kanban. Ya tenían tres equipos Kanban que eran equipos que arreglaban lo que los equipos Scrum estaban haciendo con muchos errores. ¿Pero por qué? No es un problema de Scrum, ¿eh? No es un problema de Scrum. Es un tema de que cuando uno tiene que hacer cosas, tienes que tener por lo menos dos métricas. Nunca una sola, nunca. Por ejemplo, si tú tienes una sola métrica que es el lead time del end-to-end, estás en graves problemas. Tienes que tener otra métrica que lo balancee, que te permita equilibrar, ¿no? Porque tú puedes reducir el lead time muy fácilmente, obviando toda la calidad, ¿sí? Claro. Ah, toma, se lo entrego así, algo que ya pues me lo devolverá, me lo devolverá y no importa. Ya, eso puede pasarte. Así que tienes que medir la calidad. O sea, si no, no hay forma de compensar. Eso pasa también con los key result, por cierto, ¿eh? O sea, los key result pueden ser muy nocivos para una empresa, muy nocivos si es que no tienes una métrica que lo balancee, ¿sí? Entonces, en nivel 2 de madurez ya comienzas a tienes que comenzar a capturar métricas, ¿sí? Que sean del end-to-end. Estamos hablando del lead time, ¿sí? ¿Qué más? De la calidad, como segundo. La tercera es la cantidad de trabajo en progreso, ¿no? Si el Ujú. trabajo en progreso es mucho, estás cayendo en sobrecarga. Si el trabajo en progreso está bajando, estás recuperando la salud. Y si tu trabajo en progreso es bajo, estás bien de salud. Entonces, estas métricas usualmente se llaman métricas de flujo. Yo las llamo métricas de salud. Salud. En otras palabras, si no tienes buena salud, no vas a tener buenos resultados. Puedes tener buenos resultados con mala salud, sí, pero eso no es sostenible en el tiempo. No va ¿Estamos? a durar, claro. No Sí, va a oye, durar. te iba a comentar como, ahora que lo estabas explicando, como un highlight o algo que me vino a mí, que de pronto, bueno, esta parte de los gerentes, las gerentes, en que están como muy obsesionados con la productividad y que lo primero que les decimos es protege tu equipo. ¿Qué quiere decir protege tu equipo? Lo que decía, comienza a hacer pull, no push, y empieza a entender que ellos, o darles espacio de que ellos entiendan cuál es ese ritmo, podría decirse, que tienen que llevar. Y yo me quedé como que, pero ¿para qué alguien que siempre ha pedido productividad va a querer, va a empezar a hacer eso? Y la respuesta me la diste en el segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque el end-to-end, yo creo que sí estoy de acuerdo contigo. Cualquier persona, gerente que ha estado en algún tiempo en alguna empresa entiende que el optimizar este end-to-end es lo que te da la ventaja competitiva, la adaptabilidad, de todo eso, ¿no? Es como lo que ha venido Sí. diciendo agilidad y desde hace mucho que también, como dices, bueno, ya se veía que ahí era la parte como interesante. Entonces, es como esta parte en la que los niveles van habilitando, ¿no? Como que el por qué y el por qué lo van habilitando los siguientes niveles, no nada más porque lo dice la metodología o porque hacia allá vamos o porque queremos adaptarnos, ¿no? Sino como que es Es, exactamente qué es lo que sigue. ¿Es como correcto esto que te estaba comentando? mira, ¿ves? Que es algo muy natural, ¿ves? Claro, Es algo, es como una sucesión natural. Dices, a ver, primero tengo que proteger a los equipos de la sobrecarga. ¿Por qué? Porque ya, por todos los por qué que hemos dicho, ¿no? uh -huh, Si está sobrecargado,
La gente comete errores, no porque sean malos profesionales, sino porque es la sobrecarga en sí misma. Así es que ya dejen de estar prometiendo el promedio de los últimos 3 sprints. O sea, paren, por favor, con esa sobrecarga. Paren. Eso es de hecho, ¿ah? De hecho. Ya. Ahora, eso es lo primero. Ponga un sistema pool, ¿sí? Y vamos. Yo siempre invito a dar un salto a nivel 2, pero tienes que implicar proteger al equipo de la sobrecarga, ¿ya? Entonces, cuando hago el salto a nivel 2, yo les digo, miren, tenemos a los directivos, hay que explicarles esto, ¿no? Vamos a medir en este piloto, vamos a medir, todos los meses vamos a mostrar cómo van nuestros resultados. Pero eso sí, vamos a mostrar 3 diapositivas, ¿ah? 3 diapositivas. Primera, resultados, que es lo que ustedes siempre han querido y siempre Ujú, quieren saber. La segunda diapositiva es métricas de salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que comenzar a comprender que buena salud da buenos resultados. O sea, un equipo protegido de la sobrecarga, un equipo que está usando un sistema pool, va a lograr mejores resultados. Ahí está el porqué, ¿ves? Ahí está el vínculo entre uno y otro. Y eso hay que comenzar a explicarle a los gerentes. Miren, buena salud, da buenos resultados. Los buenos resultados logrados con mala salud no son sostenibles. Se te va a ir, ese que era tu estrella se te va y ya fuiste, ¿no? Y tercero, el tercer punto es experimentos. ¿Qué experimentos has hecho de un mes al otro mes? ¿Experimentos para qué? Los experimentos van en 2 direcciones. Uno en mejorar la salud y el otro en mejorar los resultados. ¿Sí? Si es que haces ujú. experimentos al respecto. Esas 3 cosas. Hay una cuarta cosa, pero ya sería mucho detalle y vamos un poco más adelante todavía en los niveles madurez para hablar sobre la cuarta cosa. Pero mira, ahí pasa algo bien simpático. ¿Ah? Escúchame bien, ¿ah? Tenemos que tener un espacio una vez al mes con un patrocinador o un gerente y mostrarles, si no lo haces, no vas a poder hackear a los directivos. ¿Por qué? El directivo va a ser hackeado porque va a mirar esto. Oye, buena salud, buenos resultados. Buena salud, buenos resultados. Entonces, ahora sí, yo mismo voy a ser el defensor de la Mm, buena salud. ¿Ya? ujú, Entonces, ellos comienzan a darse cuenta de que uno no hackea el mindset diciéndole, cambia tu mindset. No, no. claro. Eso no funciona. Lo que sí funciona es que den un resultado, den una evidencia que es resultado de algo en particular. Entonces dicen, entonces yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Tengo que dejar de pensar de que yo quiero sobrecargar al equipo porque así me va a cumplir. No lo había percibido así. Entonces ahí recién comienzan a hacer un cambio. Ese es el dual loop learning, ¿no? Es un aprendizaje de dos loop, un loop mayor. O sea, el loop primero es que voy a ver el resultado de esto que está pasando, ¿no? Entonces dije, oye, quiere decir que la causalidad es distinta, entonces ahora voy a cambiar algo en mi mindset, ¿sí? No cambias el mindset cambiando el mindset. Ya, o sea, eso es un camino de largo aliento, ¿ya? O sea, estás Hay ahí, que cambiar las prácticas y el cómo las estamos haciendo y reflexionar sobre eso, o sea, como que sea visual, ¿no? Eso que decías de, tienen que estar ahí para que defiendan eso, porque si nada más les llega ah, un mail de que esto se está haciendo, igual les da lo mismo, ¿no? Así como que te lo van a sí. cuestionar y esos datos de dónde, o... Los tienes que, una vez al mes, le vas a decir, es más, si quieres llamarlo así, ¿ah? Reporte, llámale, ¿no? De avance, si quieres llamarlo así. Porque a ellos les encanta el tema de Sí, reporte, ¿no? ponerle el Ojo, mismo mira, nombre. y yo sé, ustedes van a decir, pero ¿cómo es posible que Iván esté diciendo que vamos a hacer un reporte de comando y control? Perdón. O sea, uno tiene que ser empático, ¿sí? Ahora, con eso no estoy diciendo que vamos a hacer una reunión de comando y control, no. Cuando yo voy a las organizaciones a hacer esto, les digo, señores, este espacio es un espacio de aprendizaje. No es un espacio para que usted, gerente, esté llamando la atención a todos. No, van a aprender. Estos equipos, estos servicios del extremo a extremo, que ya estamos hablando de nivel 2, estamos hablando de nivel 2, Sí. estos servicios de nivel 2 que están conectando el extremo a extremo, van a comenzar a reportar sus métricas y van a comenzar a explicar ellos, no el Scrum Master, no el Product Owner, no el Kanban Coach, no el Agile Coach, no Iván González, no, ellos no. Quienes van a responder son los que hacen las cosas. Ellos van a decir, van a exponer y van a decir, estamos logrando estos resultados porque estamos teniendo esta salud. Ellos van a exponer la causalidad de las cosas, ¿sí? Entonces, eso también hace que la gente comience a desarrollar skills, ¿no? Skills de explicar, de Sí. comprender, mejorar la narrativa de Ocurre esto. realmente el empoderamiento, ¿no? Tan famoso, que hay que empoderarlos. Bueno, Sí, sí. Entonces, ese espacio de nivel 2 para mí es fundamental. Sin ese espacio, nos van a ver como siempre nos ven. ¿Cómo? Ellos son los que mueven los posits, ¿no? Sí, ellos son los que mueven los posits. Bien. Así es que encarecidamente les pido a todos, ¿no? A todos los que hacen un esfuerzo agile,
que comiencen a tener una reunión de una vez al mes, pero eso sí, concéntrense en esas tres cosas que les he dicho. Resultados, ojo, los resultados, tranquilos, los que tengas, no vas a mostrar resultados perfectos, no. Por ejemplo, imagínate, un gerente te dice, mis resultados son cuántos equipos allá hay, y ustedes pueden decir, eso está mal, tranquilos, vamos a evolucionar poco a poco, ¿sí? Lo Ujú. que ellos quieran ver en sus resultados, eso que vean en sus resultados son estos. Mi salud, la salud es lo nuevo. Mi salud, ¿cuál es la salud? Estamos centrados en la persona. Toda la agilidad está centrada en la persona, pero yo veo que siguen calculando el velocity con los últimos tres sprints. Entonces eso no es centrarse en la persona, discúlpenme, ¿ya? Pueden decirlo, pero no lo están haciendo. Y eso es estadística muy, muy básica, ¿ya? Sí. Ahora, entonces, si estamos centrados en la persona, entonces tenemos que hacer un reporte de resultados, ¿sí? Los que los gerentes quieran ver como resultados. Eso. Después, poco a poco, conforme vas madurando, los vas a ir evolucionando esos resultados, ¿sí? Tranquilos. No necesitamos mostrar los... Es que Iván, estos no son resultados. Tranquilo. Lo que ellos están haciendo hoy día, que sigan viéndolo. Ya. Salud es lo nuevo. Eso sí, nadie está viendo salud. Ni en la agilidad, ni en lo tradicional. Nadie está viendo la parte de salud. Tienes que ver cómo va tu salud. Y tercer experimento, si ellos están viendo seguro de alguna manera. Salud. Salud. Concéntrese en salud. Salud. Si tienes buena salud, tienes buenos resultados. Entonces, esto complementa todo lo que estás haciendo hoy día. ¿Sabes? No está negando, no te estoy diciendo deja de hacer Scrum. No, solamente estoy diciendo algo que, vamos, muchos Scrummers están diciéndolo. Solo que no sale muy adulto, ¿no? ¿Qué están diciendo los Queda Scrummers? dentro del equipo, es una conversación que, pero no se lleva Claro, más allá. así es. Scrum es un contenedor incompleto, están diciendo los Scrummers, y está bien que lo digan abiertamente. ¿Qué más te están diciendo? Ya no utilices puntos de historia. ¿Qué más te están diciendo? No utilices el promedio de los últimos tres sprints. Eso te están diciendo, solo que no está todavía como Vox Populi lo suficiente. Entonces, es momento de decirlo. Nivel 3. Nivel 3. Nivel 3 de madurez. Nivel 3 es un salto, ¿ah? Es un salto importante de nivel 2 a nivel 3. En nivel 2 ya tienes tus métricas, ya estás viendo que la salud está mejorando. En el nivel 3 el salto es porque, miren, aquí yo puedo confundirlos mucho porque es un poquito pesado de explicar, pero Ujú. yo he tratado de crear una abstracción, ¿ya? Una abstracción. Entonces, yo voy a decirles esta abstracción. En nivel 3 la comprensión que gana la organización para llegar a nivel 3 es la siguiente. Es muy, muy duro lo que les voy a decir, ¿ah? En el nivel 3, para saltar nivel 3, la organización aprende o toma la conciencia de que la capacidad es finita. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que está en tu backlog no son obligaciones, son opciones. Donde una opción compite contra otra opción. Todas son opciones. Todas compiten una con otra. Entonces, no vas a hacerlo todo. Vas a hacer de todo tu backlog las mejores. ¿Sí? Así que tienes que comenzar a saber comparar opciones para cuáles entran a tu capacidad finita. Y es una capacidad finita. Puedo hacer solamente 30 30 cosas no sé, pues, mejor un número menor, ¿ya? Puedo hacer 15 cosas en un mes, ¿eh? 15 cosas en un mes, ¿ya? 15 cosas en un mes. Entonces no me puedes pedir 30, pues, ¿no? No hay forma. No puedes hacer eso. No se puede. Nuestra capacidad es de 15 al mes, ¿ya? Ok. No, pero yo quiero que sea más, te dicen, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué opciones tenemos? O tenemos una opción que hoy día no se está usando mucho. ¿Saben cuál es? Se llama gestión de la capacidad, ¿sí? ¿Cómo mejoramos la capacidad de un servicio? ¿No? Hay algunas formas que son muy sencillas. Bueno, depende del contexto también. Puede ser que no sea sencillo en un contexto particular, no. Pero en algún contexto tú puedes decir, bueno, si incorporo más personas con un perfil similar al de las personas que ya tengo, podría aumentar mi capacidad, ¿no? Ujú. Y les dices, ¿no? Mira, puedo incorporar a dos personas que están en otros equipos que tienen competencias muy buenas para poder producir más. Y de pronto te dicen, no, no se puede. Entonces, ¿qué le decimos? Lo siento, solo puedo hacer 15. No, yo quiero que hagas 30. Puedo hacer 15, lo siento. No, o sea, aquí las cosas no se crean ni se destruyen. Estamos en nivel 3 de madurez, la capacidad es finita. Eso es así, esa es la realidad. Eso recién lo haces en nivel 3, ¿ah? Porque si tú les dices a alguien, estás en nivel 1 y le dices, mi capacidad es finita, ¿qué te van a responder? No te creo. Este, Como, eh, le pasó a un joven que llevó un curso conmigo y yo les contaba, ¿no? La capacidad finita después de la ah, simulación, ¿no? Y él dijo, Iván, no sabes qué me pasó. Le dije a mi jefe que mi capacidad era finita. ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo, este, em,
mira, ay caramba, ¿cuál era la palabra exacta? Es como que me desilusionas, o sea, como que Claro, como, no tienes era otra palabra, ¿eh? visión o alguna cosa así, como no quieres mejorar, Claro. alguna cosa así. Ajá, algo así como que, ahí está, me decepcionas, Ah, le dijo, ya. me decepcionas. Yo pensé que tenías la camiseta bien puesta, Mm, así le dijo, ¿no? Y ujú, eso, Iván, me dijo, claro. ¿no? Porque que me digan que me estoy decepcionando a alguien, ¿no? Yo estoy dando todo lo que puedo. Yo le digo, sí, lo siento mucho, es que primero tenías que haber trabajado en el uno y 2, Es ¿no? La correcto. Z del 3 es algo, es como que estás hablando del tercer piso cuando no has todavía recorrido lo del primer y segundo piso. Ujú, Así es que recién, cuando ya tienes ya un tiempo en nivel 2 ya puedes saltar a nivel 3. ¿Por qué? Porque en nivel 2 van a ver que estamos mejorando, pero te van a decir, oye, pero hay muchas cosas que están pendientes de hacer. Sí, sí, estamos tratando de hacerlo. Y sigues trabajando, sigues trabajando. Oye, pero hay muchas cosas que no se están haciendo. Y después de un tiempo dices, ¿sabes por qué no estamos haciendo todo eso? Recién te dices, porque nuestra capacidad es finita. Y ujú. ahí estás saltando a nivel 3. ¿Sí? Estás saltando a nivel 3. Un- Y en el nivel Bueno, 3, sí, estamos perdón. entonces en el nivel 3, Ya, diciéndole a los ok. gerentes, tienes una capacidad finita, ¿no? Y ahí fue donde otra vez ya como que, al igual que la persona que asistió al curso, uy, ¿cómo le decimos eso? O sea, ¿qué gana uno con la capacidad finita, no? O sea, tiene que haber un porqué. ¿Cuál es eso que el siguiente paso es en el 4, en donde está la ventaja? Sí, porque si quieres tener clientes Mm, contentos, solo te comprometes con lo que puedes hacer. Ese es el problema. Entonces, en nivel 2 ya estamos rompiendo los hilos. En el nivel 3 hemos aceptado de que para tener clientes contentos, yo solamente puedo prometer lo que tengo. Y hay algo bien curioso ahí, ¿no? Me fui el año pasado, quería comprarme una camioneta y fui a Toyota, ¿no? Al representante de Toyota acá en Perú. Y le digo, oye, y dime, hay una camioneta híbrida, ¿no? Pregunté así, dije, vamos a ver cómo está eso, ¿no? Y me dijeron, no le podemos vender ninguna híbrida porque no tenemos en stock. Hay una crisis de chips. De acá a 6 meses usted puede venir y recién podríamos venderle. Pero no puedes tomar ni pedido esto. No, porque no habría fecha para dárselo. No hay fecha. ¿Ustedes creen que ellos comenzaron a contar mi lead time desde ahí? No, ¿por qué? Por un tema muy sencillo. No aceptaron el pedido. ¿Estamos? Entonces aquí viene algo bien simpático. Que el tiempo, el famoso lead time que ustedes han escuchado del Lean, comienza a correr no desde que se hace el pedido. No, comienza a correr desde que se acepta el pedido. Ajá. ¿Y cuándo aceptas? Cuando tienes capacidad. ¿Estamos? Entonces, el por qué de que la capacidad finita es buena es por eso. Y tener clientes contentos, averigua cuál es tu capacidad. ¿Sí? Y eso es entonces, por eso es que en nivel 3 de madurez recién podemos ser adecuados al propósito del cliente. En el nivel 2 todavía prometíamos, tenemos mucho sin cumplir, ¿no? Mucho sin cumplir. Y le tienes que decir a los directivos, le tienes que decir, mira, después de un tiempo en nivel 2 tenemos todo esto sin cumplir, porque nuestra capacidad es finita y tenemos ahora que en adelante adecuarnos a nuestra capacidad finita para poder tenerlos contentos. ¿Qué más pasa en nivel 3 de madurez? En nivel 3 de madurez tienes que tener métricas que representen al cliente de afuera. Por ejemplo, si estás haciendo, eres un equipo de desarrollo de software que está haciendo una app mobile para un banco, ¿no? Y estás sacando nuevos features, tú necesitas tener el feedback del cliente en este sentido. Las funcionalidades que hemos puesto en la aplicación mobile son suficientes, falta alguna funcionalidad, ¿sí? Eso te tiene que decir el cliente. ¿Qué más? O sea, esa es la calidad funcional. La calidad no funcional sería, es entendible, es fácil de navegar, ¿no? ¿Qué más? mm, Se cae, no se cae, es estable, es rápida, ¿no? Esas cosas tienes que saber. Si no tienes esas métricas, entonces, en nivel 3 vas a tener problemas. Ahora, no significa que recién en nivel 3 hagas esas métricas. Esas métricas puedes tener en nivel 0 si quieres, ¿ya? Pero solo en nivel 3 recién tienes la capacidad para responder, ¿sí? Antes, en nivel 0, no tienes la capacidad para responder. En nivel 1, todavía tampoco. En nivel 2, estás creando la capacidad para responder. Y en nivel 3 ya tienes la capacidad para responder porque has definido que tu capacidad es finita. Ahora somos dueños de nuestra capacidad y por lo tanto yo puedo ahora hacer que esa capacidad, enfocarla en generar impacto real. En cambio, en nivel 2, yo digo, vamos a generar los mejores tickets, ¿sí? Para impactar en el cliente, pero no entran.
¿Por qué? Porque ya estamos ocupados en otra cosa. No entra. Estamos prometiendo por encima de la capacidad. ¿Sí? No entran al desarrollo. En cambio, nivel 3 yo tengo una capacidad finita. Ya, tiene que entrar sobre esa capacidad finita como prioridad Sí. porque va a impactar en el Claro, cliente. bueno. A ver, en Luego, este nivel 3 estaba viendo esta parte de las métricas que ya están como relacionados, lo que yo te entendí, en el impacto al cliente, ¿no? O sea, y ese feedback, ¿cierto? Entonces eso y hace eso que es, ya conozcas al cliente, ¿no? O sea, porque el conocer al cliente es lo que veníamos hablando desde el inicio con eBay y todo esto, ¿no? sí, De cómo sí, vas a hacer fit for purpose si no conoces al cliente. ajá. Así es, ¿no? Ahora, uno debe conocer al cliente desde nivel cero, ¿no? Desde ahí, ¿no? Solo que me refiero que en nivel 3 lo diferente, ¿sabes qué cosa es? Es que ahora eres dueño de tu capacidad. Mm. Al ser dueño de tu capacidad, ¿sí? Tienes que escoger las cosas que realmente impacten en el cliente. Exacto. O sea, como ya lo A eso me conoces, refiero, ¿ya? lo mismo te va llevando a priorizar y a elegir cuál es ese experimento que ya en los niveles anteriores aprendiste a hacer, que puedes Eh, entender el ajá, valor, ¿no? El que estás entregando. así es. Entonces, en nivel 3, como ya por fin en la organización aprendió que la capacidad es finita, o sea, tomó conciencia, recuerden, ¿no? Es tomar conciencia, ¿no? Estoy tomando conciencia que es necesario proteger a los equipos de la sobrecarga. Tomé conciencia de eso. Tomé conciencia de que ya no voy a prometer el promedio de los últimos 3 sprints. Ya, tomé conciencia de eso. Entonces, vamos ahora para más adelante. Segunda conciencia, conectar los extremo a extremo. Ahora yo les preguntaría, ¿no? Para conectar los extremo a extremo, ¿qué cosa necesito? Un tablero visual de extremo a extremo. ¿Qué más? Necesito tener unas reuniones mínimas necesarias, ¿sí? Para comunicarnos a lo largo del end-to-end, ¿sí? Ponernos de acuerdo. Vamos. Ujú. Exactamente. ¿Qué más necesitaría? Ponernos de acuerdo, o sea, crear políticas, acuerdos. Esos son políticas, ¿no? Kanban tiene una práctica que se llama políticas explícitas, que en realidad es acuerdos explícitos. No hay nada más humano que establecer acuerdos entre personas, ¿sí? Eso es. Ahora, por cierto, un conjunto de acuerdos, uno puede decir que es un proceso. Sí, un conjunto de acuerdos es un proceso, pero esos procesos no deben ser rígidos. Hay que estar revisando constantemente esos acuerdos y modificándolos para que se vayan adecuando al contexto. ¿Estamos? Eso se Ujú. llama un proceso que va modificando, se va haciendo flexible según cómo va cambiando el contexto. ¿Sí? Cuidado con esos procesos rígidos. ¿Cuáles son los procesos rígidos que he visto? Bueno, hay muchos, ¿ah? Procesos rígidos hoy día, ¿ya? O los roles rígidos que ya comenté, ¿no? Ahora, regresando al tema, ¿no? Ya tomé conciencia de que es necesario proteger al equipo de sobrecarga, tomé conciencia de que hay que contar el end-to-end. Entonces, si tomo conciencia de que hay que contar el end-to-end, tengo que tener reuniones mínimas necesarias. De repente una reunión de coordinación. ¿Qué más? Acuerdos. ¿Qué más? Una reunión de retrospectiva del end-to-end, que Ujú. involucra a varios equipos del end-to-end. ¿Sí? Oye, eso no existe en mi framework. ¿Qué haces? O sea, no la creas entonces porque necesitas un framework, no lo vas a crear. Hay que ir más allá del framework. Ya no estamos en la época en la cual tienes que escribir los frameworks. Estamos en la época en la cual tienes que madurar. Claro. Estamos en esa época. Estás Y hablando de madurar end-to-end, implica eso. obviamente la reflexión Exacto. tiene que ser grupal, tiene que ser end-to-end, Eh, ¿no? y va a involucrar a varios equipos, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces ya no estamos en la época de que, ya mira, yo voy a aplicar Spotify como lo dice la consultora ABC. No, ya no estamos en esa época. Voy a aplicar Safe tal y como lo dice el Safe. Ya no estamos en ese tiempo, ¿no? Vamos a aplicar Scrum tal y como lo dice Scrum. Recuerden que Scrum, felizmente hoy día Scrum dice que es un contenedor incompleto, así es que eso para mí me trae mucho mayor apertura, ¿no? Del Ujú. mundo Scrum y de los que practican Scrum para que puedan incorporar otras cosas, ¿no? Entonces, ya no se trata de seguir los frameworks a pie de letra, no, se trata de alinearse a estas cosas, a esa toma de conciencia, ¿no? Proteger los equipos de sobrecarga, conectar el end-to-end. Y tercero, ya por fin reconocer que la capacidad es finita, porque solamente si yo prometo mi capacidad puedo tener a mis clientes contentos, mis clientes felices. Ujú. Así es, Y entonces estamos. O el sea, cuarto ahí me tiene en suspenso. ¿Cuál sería el cuarto que ya? el cuarto. El cuarto es un poquito ya ácido, ¿ya? Es un poquito ácido porque aquí tenemos que protegernos de los riesgos, es el nivel 4. En el nivel 3 todavía estamos expuestos a riesgos, ¿sí? Que pueden suceder, ¿no? Así es que en el nivel 4 comenzamos a hacer un equilibrio más profundo, ¿no? Comenzamos a gestionar mucho mejor las dependencias. Comenzamos también a hacer una segmentación de mercado mucho más fina, Mm. en donde pasa algo muy curioso, ¿ya? Y es que es real, ¿ah? Es real, que en nivel 4 comienzas a tomar conciencia de que no puedes atender a todos los segmentos del mercado, ¿sí?
¿Por qué? Porque tu capacidad es finita. Es derivada, ¿no? Una derivada de que la capacidad finita es la siguiente, es que no puedes tener a todos tus clientes contentos. Por lo tanto, tienes que en nivel 4 tienes que priorizar. A ver, ¿en qué segmentos sí me voy a enfocar y en qué segmentos lamentablemente voy a tener que decir que ya no voy a trabajar? O sea, ya no es ¿Sí? Ese es priorización nivel de 4. cosas por hacer, sino ya de clientes que atender. Es como otro nivel. Así es. Es que lo que pasa es que tenemos que comenzar a segmentar mucho, mucho más fino Ah, ok, y decimos, segmentar mira, más fino para... no, sí, así es. Y dices, en estos segmentos de cliente, estos segmentos de mercado, ya no me voy a enfocar. ¿Por qué? Porque tengo pérdida económica y tengo que protegerme de los riesgos. Y ese es nivel 4, ¿no? Comenzar a hilar más fino. Es mucho más fino ya eso, ¿no? Me protejo de los riesgos. Comienzo a mirar que puedo agilizar inclusive ya mis procesos regulatorios. Mientras que en niveles inferiores, cuando por ejemplo estás en nivel 2, ¿no? Te dices, oye, hay que agilizar este proceso regulatorio, ¿qué te dicen? No, porque así es la ley y así hay que cumplirla, ¿no? No, pero se puede agilizar, podemos automatizar. No, todo tiene que ser eso así, manual, papel y lápiz. No, no, y en nivel 4 de madurez, como ya eres dueño de tu capacidad, ya has aprendido bastante en nivel 4, comienzas a decir, bueno, ahora podemos agilizar esos procesos. Yo creo que ahora sí se puede, ¿no? Tenemos capacidad para eso. Este es el nivel 4 de madurez, ¿ya? O sea, protegernos de los riesgos, ¿no? protegernos Tanto de los... regulatorios como también de mercado, ¿no? ¿En qué mercados me voy a enfocar? ¿Sí? Hago también mi portafolio de servicios, ¿no? Mi portafolio lo afino con mucha mejor puntería, ¿no? Se va Y afinando el ese foco es el nivel 4 entonces, madurez. ¿no? Perfecto. ¿Y cómo pasamos al, ¿Sí? al quinto? ¿O qué es el quinto? Ya, el quinto y el sexto, ¿sí? Ujú. El quinto es líder del mercado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te conviertes en líder del mercado? Por un tema muy sencillo. Mientras tu competencia va a estar pensando que cosas como esta, hace un gran plan y dice, vamos a hacer estas 300 cosas, de las cuales apenas hace el 10%, o si quieres ya, el 20% de esas 300 cosas, pero no las hace con la calidad de vida. En cambio, tú sí tienes tu capacidad bien definida, protegida de los riesgos, entonces puedes tomar acciones estratégicas que te conviertan en líder del mercado. Mm, Eso es el nivel 5, líder del mercado, ¿no? Entonces ahí comienzas a compararte y con los mejores de clase mundial y comienzas a evolucionar para convertirte en líder del mercado. En el nivel 6, ya como ya tienes tiempo siendo líder del mercado, ya tienes bastante músculo, o sea, es como que ya levantas tu pesa de 100 kilos, ¿no? Porque has hecho bastante ejercicio, o ya comencé, ya puedo correr el maratón de 42K, ¿no? No, ahora no, nada, ¿no? Solamente tengo que hacer una vuelta a la manzana, nada más, al parque, ¿no? Y por muchos meses para recién ir poco a poco incrementando, ¿no? Ya pasó buen tiempo, ¿no? Entonces ya puedo reinventarme inclusive, ¿no? O sea, podría yo por fin tener un cambio disruptivo inclusive, ¿no? Hoy día estamos haciendo mucha disrupción cuando estamos en nivel cero y se necesita músculo para ser disruptivo, ¿sí? Músculo como el nivel 6. En el nivel 6 puedes comenzar a reinventarte inclusive, ¿no? Entonces ahí ya estás construido para la supervivencia porque pueden haber cambios en el mercado muy drásticos y tú tienes el músculo para adaptarte a él. Ese es el nivel 6 de madurez. Ahora viene algo muy importante. Esos niveles de madurez que acabo de contarles pueden hacerse con Kanban o sin Kanban. ya, Mm, ok. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Por eso te decía al principio de que mejor lo hubieran llamado Alpha Maturity Model o Beta Maturity Model o una palabra que no sea Kanban. ¿Por qué? Porque no necesariamente estos niveles de madurez tú lo puedes lograr con Kanban, sino con lo que tú quieras. Pero eso sí, tienes que cumplir eso que te estoy comentando, ¿no? Primer nivel, proteger a los equipos de la sobrecarga. Segundo nivel, conectar el endpoint, tener tus reuniones mínimas. Tercer nivel, la capacidad finita, tener métricas del cliente, ¿no? Establecer cómo vas a elegir tus opciones para que entren a la parte de la capacidad finita. Nivel 4, protegerte de los riesgos. Nivel 5, ya líder. Y nivel 6, reventarte. Eso no necesariamente lo tienes que hacer con Kanban, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver ahí un póster del Kanban Maturity Model donde están los niveles de madurez y están las prácticas de Kanban, ¿no? Pero así como existen las prácticas de Kanban, puedes tú poner las prácticas que tú quieras con aquellos niveles que acabo de escribir, ¿sí? Ujú. Eso, ¿ya? O sea que no es algo que esté atado a Canva. Ustedes pueden decir, mira, me interesa que en nivel 2 conectar el end-to-end, voy a utilizar Design Thinking para la parte del descubrimiento, la parte de... Está bien, úsalo. O sea, Canva no te dice que no uses. Canva te sugiere algunas prácticas, claro que sí, pero tú puedes aplicar todo lo que tengas de todos los frameworks, de todo lo que quieras, ¿ya? Ujú. Eso es súper importante. Esa es una descripción, creo que bastante general
de qué es este Kanban Maturity Model. Ahora, ¿cómo hacer coaching con Kanban Maturity Model? Tendría que ser un tema también importante, ¿no? Ujú. El- eh, lo que se ha hecho es que al modelo de madurez se han puesto todas las prácticas de Kanban, pero en cada nivel de madurez se han puesto dos franjas, dos franjas. Una franja que se llama prácticas de consolidación del nivel y otra franja que se llaman prácticas de transición al siguiente nivel. Oh, ¿Eso qué significa? Que tú tienes, por ejemplo, en nivel cero tienes una práctica de consolidación. ¿Cuáles son esas prácticas de consolidación? El que yo, por ejemplo, tenga un tablero Kanban personal con límites personales, ¿sí? Que tenga una reflexión personal. Yo mismo tengo que reflexionar sobre lo que estoy haciendo, esas cosas. Este, eso es la consolidación de nivel uno. Pero ahora vamos, bueno, de nivel cero, de nivel cero. Ahora vamos a saltar a nivel uno. ¿Cómo hacemos para saltar a nivel uno? Bueno, ahí vienen las prácticas de transición, ¿sí? Entonces, la transición hacia el nivel uno son las prácticas más fáciles de implementar. Si ustedes van a ver el póster, y van a ver que hay una franja que dice prácticas de transición. Esas son las más fáciles de implementar para ir más lejos, ¿ya? Ahora, esa práctica de transición, ustedes la incorporan y vas a generar un estrés positivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dices, la práctica de transición para ir de nivel cero a nivel uno es que tengas un tablero Canva donde en cada carril sea una persona. Eso es una práctica de transición para ir a nivel uno, a nivel equipo, ¿ya? Entonces, cuando tú haces eso, ya estás visualizando el trabajo de todos, cada uno de manera independiente, ¿no? Pero además también vas a incorporar otra práctica de transición que se convierte en lo que se llama un mecanismo de reflexión. Miren, escúchame bien, ¿ah? Hablamos de práctica de transición que genera estrés y ahora vamos a hablar de mecanismo de reflexión, que es la reunión diaria, ¿ya? Bueno, yo le iba a decir la reunión diaria de Kanban, ¿ya? Pero no es necesario que llames así a tu ujú. reunión diaria, ¿ya? Si se sigue La llamando reunión de Scrum Daily, sincronización. bienvenido. Así es, o reunión de sincronización. No tienes por qué llamarles, no, es que esta es la Kanban Daily. No, olvídate. Llámale a reunión diaria, Scrum Daily o la reunión de sincronización. Entonces, esa práctica de reunión de sincronización tiene un corazón. El corazón que tiene es el siguiente. Es la pregunta, ¿cómo colaboramos para lo que quieras? Por ejemplo, puede ser, ¿cómo colaboramos hoy día para acercarnos más al objetivo del sprint? Eso puede ser. Otra, ¿cómo colaboramos hoy día para entregar más valor? ¿Cómo colaboramos hoy día para solucionar los impedimentos que tenemos? ¿Cómo colaboramos hoy día para acercarnos a la solución del problema del cliente? Siempre es la palabra cómo colaboramos. ¿Por qué? Claro, ustedes conocen muy bien cuál es la pregunta, ¿no? La pregunta clave es cómo nos organizamos hoy día, ¿no? Eso es una sincronización. No me gusta decir cómo organizamos, ¿saben por qué? Porque a veces organizarse puede ser que cada uno haga cosas por separado. Es correcto. Yo prefiero que se diga cómo colaboramos, cómo nos ayudamos, porque de esa manera vamos al corazón de la agilidad y todos los días estamos poniendo gotita a gotita el corazón de la agilidad. Pum, 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 está comenzando a latir, a latir, a latir. Entonces, cuando tú ves un tablero que tiene franjas, cada uno por su lado, y están preguntando todos los días, ¿cómo colaboramos? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo colaboramos? Pues de pronto alguien va a dejar de estar en su franja y va a pasarse a otra franja. Sí. Vamos. Es Entonces, como estar preparando la mente, las palabras, cómo ocurre, y ahí empieza a hacer como que un poco el inception de ese cambio cultural, ¿no? Que va a necesitar el nivel uno en el que ya están trabajando en equipo, ¿cierto? exactamente como tú lo acabas de decir, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa en esa transición? Comienzan a tomar conciencia de que, mira, ya no, este tablero de franjas por cada persona ya no nos representa. Hay que pasar a otro tablero, un tablero de equipo, donde pongamos avatars, ¿no? Y podemos poner en una historia de usuario dos avatars porque estamos colaborando. Ah, qué bueno. Esas son las prácticas de consolidación de nivel uno, ¿ven? Y así para cada nivel. En el nivel uno también hay prácticas de consolidación. Una vez que ya estás consolidado, vas ahora a las prácticas de transición de nivel uno hacia el 2. Entonces, los coaches, ¿cómo utilizan el Canva Maturity Model? Y primero, identificas en qué nivel estás. Segundo, te fijas qué prácticas de transición podrías incorporar, ¿no? Y esas prácticas de transición se incorporan a nivel push. Ajá, ¿qué significa eso? Que no se trata del coach que viene y dice, bueno chicos, a ver, tengo estas cosas, estas novedades que ustedes pueden utilizar, pero solamente si ustedes quieren, ¿ah? Mm, Ustedes quieren bien. Si no quieren, no lo hagan. No, esto es distinto. Esto es distinto, ¿por qué? Porque nuestra obligación ético-moral es ayudarlos a tomar conciencia de la realidad de las cosas. Y ya les he hablado de tres cosas que después uno tiene que ser consciente. Tres cosas. Uno, hay que proteger a los equipos de la sobrecarga. Dos, hay que conectarlos extremo a extremo. Tres, que la capacidad es finita. claro. Esas tres cosas tienen que ser conscientes. Es más, le voy a hacer una pregunta ahora, ¿no?
¿cuáles serían las tres principales responsabilidades de los líderes? Bueno, pues cuidar esta carga que realmente como de pronto ya sea o quitando impedimentos o bueno, protegiendo al equipo para que tenga una correcta priorización, si es que no está la persona de negocio, etcétera. ¿Qué más tendría que hacer? Número dos. ¿Del nivel 2 o del No, mira, he dicho, hay tres cosas que tienen que tomar conciencia, ¿ya? ¿Cuáles son las tres cosas que hay que tomar conciencia? Primero, que hay que proteger al equipo de la sobrecarga. proteger al equipo? Segundo, hay que conectar el end-to-end. Y Conectar el tercero, que la capacidad es finita. Entonces, ¿cuáles son las tres responsabilidades de los líderes? priorizar La también, primera, la primera es proteger al equipo de proteger la al sobrecarga. equipo. Ujú. O sea, y eso es una responsabilidad de los líderes, ¿ya? Entonces, estamos inclusive ayudando a que los líderes tengan conciencia de eso. Tienen que tomar conciencia de que es necesario proteger de la sobrecarga. Un equipo saludable va a lograr buenos resultados siempre. Segunda responsabilidad de los líderes es conectar el extremo a extremo. ¿Y eso qué significa? No solamente significa conectar, significa muchas cosas. Significa crear las reuniones mínimas necesarias, las métricas, ¿sí? La Negociaciones entre retrospectiva de ese end-to-end. áreas, entre líderes, fusionar o separar. Ya estamos tocando ahí Ya, estructura, tal vez, ¿no? sí, pero sabes, sin cambiarla, no cambiamos nada de estructura, Ujú. nada de estructura. Solamente se trata de visualizar, Visualizar, ¿sí? claro. Establecer las reuniones mínimas necesarias, ¿sí? Los acuerdos, la retrospectiva, y sabes qué, poquito a poco van a ir naciendo esos cambios, probablemente de estructura, pero poco a poco, Ujú. no de golpe, ¿ya? O sea, no se trata que yo vengo y voy a rediseñarte todo tu forma, todo tu... No, no, tal y como estás, comienzas tal y como estás, lo visualizas y comienzas a ver dónde se está atorando las cosas, ¿sí? Y donde está atorando, ahí es donde vas a hacer acciones. No tienes que cambiarlo todo, ¿no? Solamente donde se está atorando. Y regresando en esta parte que ya estabas hablando bien interesante del coach, es en donde Mm, está como esa parte de mantenimiento, como le decías, y la parte de que estás ya pensando en lo que sigue, en el siguiente nivel, y ujú, ahí que es ese push. ¿Por qué? Porque tanto liderazgos como equipos, o sea, para que los equipos reaccionen como los liderazgos están queriendo protegerlos o están queriendo establecer el end-to-end, necesitan ellos ir entendiendo y como que por eso entiendo que sea el push, ¿no? Que a veces decimos, no, ¿cómo vas a hacer push? ¿Cómo lo planteas, ¿no? Ahí la cuestión es ya cómo haces el push, no necesariamente tienes que ser así como es, que a rajatabla o alguna cosa sí, así, sino desde dónde estás sí. invitando o desde dónde los estás haciendo reflexionar, ¿no? En la forma en la que mucho esta toma de conciencia, bueno, eso les está funcionando, eso que está demostrando al equipo y a los líderes también como que este cuestionamiento, ¿no? O sea, como que, ¿cómo quieres llegar hacia allá si ahorita estamos nada más empujando trabajo? Así es. Entonces el coach va a ser push de las prácticas de transición En transición, esa era y la el, palabra. y el equipo va a hacer pull de las de consolidación. Ujú. Así es la dinámica, ¿no? Entonces tenemos que incorporar un poco de estrés con la práctica de transición, un mecanismo de reflexión que usualmente es una reunión diaria, una retrospectiva, ¿sí? Eso, y un acto de liderazgo. Ujú. Los actos de liderazgo van a nacer de la gente que está mirando, ¿no? Cuando tú miras qué está pasando, tienes más posibilidades de sugerir cosas. Eso es muy importante. Cuando tú miras qué está pasando, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Hasta la persona que casi no hablaba va a ver que, oye, eso yo sé cómo nos podríamos verlo. Te va a decir, oye, mira, acá se me ocurre hacer esto. ¿Por qué? Porque lo está viendo, ¿sí? Entonces, yo quería comentarte el tema del líder, que hoy día tenemos muchas directrices de qué cosa significa ser líder, pero no conocemos qué es lo fundamental. Y lo fundamental es que tiene que nacer de esta conciencia. Primero, el líder es responsable de proteger al equipo de sobrecarga. Segundo, el líder es responsable de crear una bonita vecindad Ujú. con todos sus vecinos, ¿sí? A lo largo del end-to-end. Esa es una responsabilidad. Entonces, imagínate un área de gestión del talento que ahora esté promoviendo eso, ¿no? Y le diga, a ver, vamos a ver, buscar evidencias de cómo has estado mejorando tu vecindad, ¿no? ¿Ok? Entonces, nivel uno, ya hemos hablado, proteger el equipo de sobrecarga. Nivel 2, conectar el end-to-end. Entonces, los líderes tienen que comenzar a hacer eso, a conectar ese end-to-end. Y nivel 3, vamos, todavía no pensemos en nivel 3 porque sabemos que se pueden estresar mucho. Todavía no. Pero 1 y 2, trabajen eso un tiempo. Y después, ya cuando ya estén ya descubriendo que la capacidad es finita, ¡pum! Les pones ahora nivel 3. Vamos a hablar de que la capacidad es finita. Y ahí, ya, ¿qué estás haciendo para mejorar la elección de las opciones? ¿Sí? Para que tenga tu capacidad finita. ¿Qué estás haciendo al respecto?
Nada. Entonces, no te preocupes, hacemos un plan de acción para que en tu rol de líder comiences a ayudarnos con esto. ¿Ve? Entonces, imagínate un gestión de talento que esté comenzando a ver esas cosas. Pues vamos ya decantando. Iván, algunos, les vamos a dejar aquí los links, después te los pido bien del sitio oficial, Claro. algunos recursos que nuestros visitadores de este podcast lo puedan acceder. Y pues nada más cerrar con un gran agradecimiento sobre esta charla. Creo que lo fuimos revisando poco a poco, pero como que me encanta personalmente que no usamos términos raros y extraños e hipotéticos, sino que más bien ir como construyendo, ir entendiendo, ir nosotros también, tampoco esa tensión de pronto que se siente de tengo que ser como lo que comentabas, líder del mercado, sino como, sí, ese es mi norte, eso lo queremos lograr, pero hay pasos, ¿no? O sea, hay cosas que podemos hacer antes como equipos, como personas, como organización, y que también pueden hacer los coaches, ¿no? Como esta parte de transición y todo esto. Yo agradecerles a ustedes, la verdad, por la paciencia, de poder, y la tolerancia de poder, aceptarme esta sesión. Yo encantado de la vida hablaría de esto todo el tiempo, ¿ya? Sí, Pero sabemos. es Sí, sí, aquí, no, aquí podríamos yo estar, feliz. pero bueno, ya después se Sí, pondrán de moda los podcasts de 5 horas. Así es que sí, bueno, sí, sí, muchas no, gracias. ¿Nos quieres dejar tus redes, con la forma en la que alguien te contacte y también en donde está tu consultoría y tus cursos, etcétera? ¿Nos puedes contar? igual, ¿no? Cualquier consulta, con todo gusto, la verdad, me pueden escribir sin problemas. Ya me Buenísimo. encuentran en LinkedIn, así es que, Ahí en LinkedIn de ahí estamos. les voy a dejar. Sí, sí, hay gente que me pregunta y yo jamás, jamás voy a estar de mal humor, jamás les voy a contestar, o sea, si sea tarde o temprano, ¿no? Dependiendo un poco del tiempo. Pero sí, o sea, saben, con toda confianza, no se preocupen. Buenísimo. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a todas y todos ustedes por escucharnos y por llegar hasta acá al final. Les esperamos después en un nuevo capítulo. Recuerden que estamos en YouTube, estamos también en Spotify, ¿no? Y podemos ver los enlaces de toda esta conversación en nuestra página. Así es que gracias, Iván, y gracias a todos ustedes. Que tengan una linda semana. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós a todos.